La mentalidad del reino es el tema de hoy. Versículo de memoria, 1 Corintios 2:16, que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Tenemos la mente de Cristo? Sí. ¿Usamos la mente de Cristo? Esos otros 20 pesos, como diría el señor de la feria, ¿no? ¿Tenemos la mente de Cristo? Sí. ¿Usamos la mente de Cristo? Allá depende de cada uno de nosotros. ¿La tiene? Sí la tiene. Si está en Cristo, usted está en el reino. Si está en Cristo, usted heredero de Dios. Si está en Cristo, usted es hijo de Dios. Ahora, ¿piensa como alguien del reino? Esa es otra cosa. ¿Se comporta como hijo de Dios? Esa es otra cosa. ¿Está usted hablando como heredero de Dios? Eso es otra cosa. ¿Usa usted la mente de Cristo? Eso es otra cosa. Porque puede usted estar usando su mente antigua, su mente egipcia, la mente que heredamos de este mundo caído, pervertido, pagano, alejado de Dios, incrédulo, racionalista, completamente con filosofías y con ideas equivocadas. Pero tenemos, dice la Biblia, la mente de Cristo. Más vale que la usemos. Si no, vamos a ser gente que está en el reino, pero no vive en la vida práctica en el reino. ¿Ok? Entonces, de eso se trata el tema de hoy, la mente, la mentalidad del reino. Así que vamos a leer la introducción. Dice, entramos al reino de Dios cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Esto es un hecho espiritual, no importa si lo sentimos o no. Pero no solamente tenemos que entrar al reino, también tenemos que aprender a vivir en él. Y esto requiere tiempo y esfuerzo. Recibir a Cristo significó para nosotros un cambio espiritual, pero aprender a vivir en el reino requiere un cambio de mentalidad, un cambio cultural, el cual viene como resultado de someternos a dos tipos de procesos. Número uno, un proceso de renovación de la mente basado en la palabra de Dios. Número dos, procesos de obediencia. Procesos está en plural, ¿verdad? No es un proceso, sino que son múltiples procesos. Procesos de obediencia basados en el Espíritu Santo y los mandamientos de Dios. Procesos de obediencia, plural. Muchos procesos. Procesos de obediencia en lo familiar. Procesos de obediencia en lo matrimonial. Procesos de obediencia en lo económico. Procesos de obediencia en lo eclesiástico, procesos de obediencia en lo personal, procesos de obediencia en todas las esferas de nuestra vida. Vamos a entrar a procesos de obediencia basados en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios y en el Espíritu Santo. Entonces, esto ya lo aprendimos, ¿verdad? Entramos al reino de Dios desde el día que aceptamos a Cristo Jesús y nacimos de nuevo. Juan 19 nos recuerda, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo, y Juan 3:3 nos recuerda que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el verso 5 nos recuerda, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted ya recibió a Cristo como Señor y Salvador, ya nació de nuevo, por supuesto, ya fue bautizado, usted está en el reino. Usted está en el reino. Eso fue un evento, fue un momento dado en su vida. Al aceptar a Cristo sucedió, en el caso mío fue el 17 de junio de 1995, fue en un momento dado sucedió. Pero entrar al reino no significa que ya aprendimos a vivir en él. Tenemos que aprender a vivir en él. Recibir a Cristo fue para nosotros un evento, un momento. Entrar al reino sucedió en un momento dado, pero aprender a vivir en él lleva tiempo. Le llamamos discipulado, le llamamos renovación de la mente. Lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva estudio, lleva dedicación, son cursos, son tiempos de estudio bíblico, son momentos ir al encuentro, momentos de liberación, momentos de sanidad, son tiempos de aprendizaje. Es un proceso que va a depender enteramente de nosotros. No depende de Dios, no depende de la iglesia, depende de nosotros. La velocidad en que nosotros empecemos a aprender a vivir en el reino, pues depende de nosotros.
Y la práctica nos dice que en términos comunes podría llevarnos por lo menos 2 años de discipulado en el aspecto inicial básico. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador fueron 5 o 10 minutos. El discipulado esencial básico nos lleva 2 años para que veamos la diferencia. Y aún así, después de ese discipulado, todavía hay mucho trabajo que hacer. Como le dijo el Señor a Elías, ¿verdad? Cíñete, eh, porque el largo camino te resta. Y eso lo mismo le digo a usted en el nombre del Señor. Cíñase, porque el largo camino le resta. Falta mucho que hacer. Ya avanzamos, sí, pero falta mucho que hacer. Dice también el texto, vamos al punto número 1, según la introducción, conteste, ¿cuándo entramos al reino? ¿Ok? Cuando aceptamos a Cristo, es la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer después de entrar al reino? Lo dice acá. Recibir a Cristo significó para nosotros un cambio espiritual, pero aprender a vivir en el reino requiere un cambio de mentalidad. Esta es la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer después? No, perdón. No. Esta es la respuesta. Aprender a vivir en el reino. Aquí está. ¿Qué tenemos que hacer después de entrar al reino de Dios? Aprender a vivir en él. ¿Ok? ¿Cuándo entramos al reino? Cuando aceptamos a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer después de entrar al reino de Dios? Aprender a vivir en él, porque no sabemos vivir en él. Nadie de nosotros llegó a Cristo discipulado. Nadie de nosotros llegó a Cristo obediente. Nadie de nosotros llegó a Cristo entendiendo la autoridad. Nadie de nosotros llegó a Cristo eh, humilde. Tenemos que aprender. Tenemos un esquema nuevo. Tenemos que desegipciarnos, descontaminarnos de las doctrinas, los fundamentos, los rudimentos de este mundo y empezar un proceso de aprendizaje basado en el reino de Dios. Eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo. ¿Qué requiere aprender a vivir en el reino de Dios? Inciso C, aquí ahora sí. Dice, requiere un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Un cambio cultural, el cual viene como resultado de someternos a 2 tipos de procesos, que es el punto número 2. ¿Qué 2 tipos de procesos debemos atravesar para aprender a vivir en el reino de Dios? Número 1, un proceso de renovación de la mente basado en la palabra de Dios, Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿ok? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, tenemos que, hay 2 procesos. Para que aprendamos a vivir en el reino de Dios, tenemos que pasar 2 procesos. Número 1, renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Aquí está. Aquí están los pensamientos de Dios, el carácter de Dios, la cultura de Dios, la mentalidad de Dios. Aquí está. ¿Y qué es lo que tiene usted? ¿Y qué es lo que tengo yo? La mente del mundo, la cultura del mundo, la doctrina del mundo, las formas del mundo, las maneras del mundo, cómo se hacen las cosas en el mundo. Eso es lo que nosotros tenemos. Pero tenemos que renovar nuestra mente. Entonces son 2 procesos. Número 1, la renovación de la mente basado en la palabra de Dios. Y número 2, procesos de obediencia basados en el Espíritu Santo y los mandamientos de Dios. Ese es el número 2. Aquí está. Procesos de obediencia basados en el Espíritu Santo y los mandamientos de Dios. Acuérdase que los mandamientos de Dios, los estatutos, los decretos, la palabra de Dios, van a proporcionarnos la objetividad. Son los mandamientos objetivos de Dios, es digamos el papel escrito, la letra escrita, la letra impresa, son los mandamientos de Dios. Pero el Espíritu Santo va a proporcionarnos la practicidad, ¿ok? Dice la Biblia, quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ok? Ese es el mandamiento objetivo. Pero el Espíritu Santo va a proporcionarnos la practicidad. Ve a ver a tu mamá, llévale flores, llévale una comida, no sé. Ya vamos a entrar al ámbito de lo práctico. ¿Ok? Entonces, estos procesos de obediencia
están basados fundamentalmente en la objetividad de la palabra de Dios, pero también en la practicidad del Espíritu Santo, el cual jamás va a contradecir la palabra de Dios. Los hermanitos que andan diciendo que, bueno, ellos están escuchando al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo les está mostrando algo que va en contra de la palabra de Dios, no están escuchando al Espíritu Santo. ¿Quién sabe que están escuchando? Sus ideas subjetivas, sus ideas personales, pero no están escuchando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás va a ir en contra de los mandamientos de Dios, jamás va a ir en contra de la autoridad delegada, jamás va a ir en contra de el orden establecido por Dios en lo eclesiástico, en lo doctrinal, en lo escritural, jamás, porque Él lo inspiró. El Espíritu Santo no puede contradecirse a sí mismo. Entonces, hoy, mucha gente está violando el tercer mandamiento, están diciendo que el Espíritu Santo les está diciendo algo que no está diciendo. Entonces, están usando el nombre de Dios en vano. Están diciendo, el Señor me dijo, el Señor me mostró, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, cuando no es el Señor. Eso es la violación del tercer mandamiento. Recuerde, por favor, el que viola el tercer mandamiento va a llevar disciplina y esa disciplina no se quita. ¿Ok? A veces hay otro tipo de pecados que uno, David cometió adulterio y ya le iban a quitar el reino y bueno, al final no se lo quitaron. Bueno, pero cuando Moisés representó mal a Dios, usó mal el nombre de Dios, a él no le quitaron la disciplina, la llevó. Entonces, mucho cuidado cuando usemos el nombre de Dios para decir algo que Dios no está diciendo, pero que nosotros de todas maneras hemos querido hacer por nuestra cuenta. Cuidado, hermanos. Tengamos temor del Señor. Tengamos temor del Señor. Amén. Muy bien. Quería irme por otro lado, pero mejor me regreso al tema, porque a veces me apasiono a veces y bueno, no. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos entonces? ¿Qué tenemos entonces? Vivimos tantos años en el mundo que adoptamos su forma y su mentalidad. Eso es una realidad. ¿Cuántos años vivió sin Cristo? ¿Cuántos años vivió en el mundo? Son tantos años que vivimos allá que ahora que llegamos a Cristo nos cuesta trabajo. Es lo que dice el texto. Y ahora, aunque estamos en Cristo, nos cuesta vivir en el reino por todo el bagaje cultural que arrastramos. Por eso es necesario los procesos de renovación de la mente y la obediencia, basados en el Espíritu Santo y la palabra eterna de Dios. Qué difícil fue a los israelitas cambiar la mentalidad. Ellos son un ejemplo para nosotros, ellos son una alegoría para nosotros. Dios los sacó de Egipto en una noche, pero ellos no soltaron a Egipto de sus mentes. Ellos ya habían cruzado el Mar Rojo, pero ellos no se veían a sí mismos como hombres libres. Ellos ya eran hijos, pero en su corazón seguían siendo esclavos. No puede hacer más el Señor por ellos. Lo mismo pasa con usted, lo mismo pasa conmigo. Dios ya hizo todo lo posible por hacer. Entregó a su hijo murió en la cruz por usted, sus pecados han sido perdonados, usted tiene el Espíritu Santo, bueno, todo ya fue hecho. ¿Qué es lo que falta? Usted es lo que falta. Yo, nosotros, que lo creamos, que lo abracemos, que lo confesemos, que lo vivamos. Entonces ahí es donde viene el problema del hombre, en la mentalidad. No es un problema espiritual, su problema espiritual ya fue resuelto, es un problema cultural. Aquí es donde está el problema. No es que usted no sea hijo de Dios, no, si aceptó a Cristo, usted es hijo de Dios. Es que no ha cambiado su forma de pensar. Sigue con el molde egipcio, con el molde tutankamónico, con el molde ramsesiano. Ahí está, pensando con jeroglíficos, pensando allá con palomitas y con curvitas y con cositas así de los egipcios, ¿no? Ese es su pensamiento. Cuando Dios ya dijo, no, hey, tú eres mi hijo, pero ¿lo creemos? ¿Creemos realmente esa verdad?
¿O solamente es un cliché evangélico cristiano que cantamos cada domingo, pero realmente no tenemos el entendimiento, la revelación de lo que es ser un hijo de Dios? Si yo le pregunto, ¿usted es hijo de Dios? Usted me va a decir amén. Si estamos en un culto y yo grito, ¿quiénes son hijos de Dios acá? Amén, todos van a decir. Pero luego en la vida práctica, el lunes, el martes, el miércoles, en la vida práctica, no todos viven como hijos. No todos se ven a sí mismos como hijos. No todos asimilan esa realidad. Y muchos siguen viviendo como Egipto. Siguen pensando como esclavos, siguen hablando como esclavos, siguen tomando decisiones como esclavos. Su vestimenta, su actitud es una actitud de esclavo y ellos están limitándose a vivir en el reino. Aunque ya están en el reino, no están viviendo prácticamente en el reino. ¿Y qué es el reino? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, la plenitud de la voluntad de Dios. ¿Quieres saber qué es el reino de Dios en la tierra? ¿Mm? ¿Quieres saber qué es el reino de Dios en la tierra? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Jesús dice cuando oremos, venga tu reino? ¿Qué es eso? Le voy a dar dos ejemplos. Número uno, el paraíso. Antes del pecado, el paraíso, la presencia de Dios, la abundancia de Dios, la misericordia de Dios, la bendición de Dios. No hay enfermedad, no hay dolencia, no hay temor, no hay depresión, no hay angustia, no hay derrota, no hay fracaso, no hay una vida miserable, nada de eso. La, el paraíso antes del pecado, tenemos una muestra de cuál es la intención de Dios para el hombre en la tierra. Ese es un ejemplo. Y el segundo ejemplo es Jesucristo nuestro Señor. ¿Ve usted a Jesucristo preocupado, angustiado, temeroso, vacilante? ¿Lo ve deprimido? ¿Lo ve acomplejado? ¿Lo ve alguna vez así? No, no, Jesús siempre estuvo en dominio de los elementos, reprendió el mar, echó fuera demonios, sanó enfermos, dijo esto, dijo lo otro, pagó impuestos en la boca de un pez. Está en el reino. Quiere dos ejemplos de lo que es la voluntad de Dios para su vida hoy aquí en la tierra. Vea cómo era la relación con Dios en el paraíso antes del pecado. El hombre y la mujer ni siquiera se percataban de sí mismos. Ellos estaban absortos mirando al Señor, estaban desnudos y no se avergonzaban porque no están conscientes de sí mismos. Y número dos, la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo tienen. No es que Dios quiere, bueno, seguro que voy a orar para que Dios me aumente en un 10% ahorita que viene diciembre, el salario. No, 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 no. Eso son migajas, hermano. El reino de Dios debemos ambicionarlo, quererlo. Por eso dice en Mateo 13, dice que el reino de Dios es semejante a un hombre que haya un tesoro escondido. Ahí está la palabra. Está escondido. Hay que buscarlo, hay que hallarlo. Y una vez encontrado, aquel hombre vuelve a tapar el tesoro, va a vender todo lo que tiene y compra aquel terreno, porque el valor de ese terreno para el que lo vendió no sabe que hay un tesoro y lo vende ahí barato, pero el que lo compra sabe lo que hay adentro y no le importa pagar lo que sea porque ahí está el tesoro. Y así es para nosotros el reino. El reino, si nosotros todavía estamos nosotros cuidando las migajas y enojándonos, porque entonces quiere decir que no hemos hallado el reino. No lo hemos hallado, porque no damos nuestra vida. La señal de que alguien ha hallado el reino es que da su vida, porque ya este mundo ya no brilla más para uno. ¿No? Entonces, ese es el problema. Según Gálatas 4:7, estoy en el punto número 3. Según Gálatas 4:7, ¿qué declara Pablo que llegamos a ser cuando venimos a Cristo? Mira este versículo, qué hermoso está. Gálatas 4:7. Wow, qué hermoso, qué declaración tan tremenda. Así que ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Wow.
Acá hay una afirmación. No está preguntando el Señor cómo te sientes, a ver si, bueno, cómo te percibes, qué opinas. No, 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 no. No te está preguntando. El Señor te está informando. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué tremenda, qué tremendas palabras. Vamos a dejarlas acá para que usted las saboree, las digiera, las deje que entren a su espíritu. Qué tremendas afirmaciones. Ya no eres esclavo. Pero pastor, es que tú, ¿por qué todavía tengo estos problemas? Porque no ha aprendido a pensar como el reino. No ha aprendido a caminar en el reino. Invierta tiempo en su renovación de su mentalidad. Invierta tiempo, esfuércense en su obediencia para que la practicidad, para que la vivencialidad del reino, usted la pueda experimentar. Usted la pueda experimentar. Qué hermosas palabras. Ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto debe de entrar a nuestro espíritu, debe llegar a nuestra médula, debe de escribirse en la tabla de nuestro corazón para que lo veamos como Dios lo ve, para que lo abracemos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a este versículo tan tremendo, Gálatas 4:7? Tremendo. ¿Qué declara Pablo que llegamos a ser cuando venimos a Cristo? Hijos de Dios. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios. Amén. Mil veces amén. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que ya somos hijos, pero no sabemos ser hijos. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos ser esclavos. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos ser huérfanos. Eso lo aprendimos bien. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos ser bastardos. Fea la palabra, horrible la palabra, pero hay que usarla. ¿Qué aprendimos? Aprendimos a ser egipcios. Eso es lo que aprendimos. Fuimos enseñados, fuimos adoctrinados, fuimos capacitados, fuimos programados, fuimos culturizados, colonizados de esa manera. No sabemos otra cosa. Como el pececillo que nació en una pecera y vivió toda su vida en una pecera y luego es llevado al mar y en 10 minutos se lo comen porque no sabe avanzar más allá de 30 centímetros. Y entonces, así es como llegamos a Cristo. Ahora, ¿qué nos informa la palabra de Dios? Ya no eres esclavo. No lo entendemos. Ahora eres hijo. ¿Qué es eso? Ahora eres heredero. ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Entonces, el problema no es que seamos hijos, porque lo somos. El problema es que tenemos que aprender a ser hijos. Usted no vino sabiendo ser hijo. Usted llegó a Cristo sabiendo ser huérfano. Así llegó. Usted vino a Cristo con mentalidad bastarda. Así llegó, perdóneme. Así llegó. Lo de hijo lo tiene que aprender. Lo de hijo lo tiene que asimilar. Y algunos hermanitos hmm, se resisten a ser hijos. Se resisten a ser hijos. Entonces, aquí es donde está el quid, el asunto neuronal, digamos, la esencia del problema. No está acá, ¿no? No está en el espíritu, está en la mentalidad. Pero el punto número 4 nos tiene un pero. Pero, según el verso 1, ¿a qué es igual un heredero de un reino mientras es niño? Entonces el apóstol Pablo en Gálatas nos va a llevar a una alegoría que nos va a hacer reflexionar acerca de nosotros mismos.
Gálatas 4:1. ¿Qué es lo que dice? Dice, pero también digo, el apóstol Pablo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Ojo aquí, aunque es señor de todo. ¿Sí le está hablando el Señor? ¿Mm? ¿Le está hablando su padre? Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea que podemos ser herederos, pero vivir como esclavos, porque somos niños, niños espirituales, inmaduros espirituales, no hemos aprendido a ser hijos, no hemos renovado nuestra mente, seguimos pensando con la mentalidad egipcia, no hemos entrado a procesos de obediencia, seguimos siendo contumaces, seguimos siendo rebeldes en nuestro espíritu, en nuestro corazón, no estamos sujetándonos a los estándares del reino, no seguimos sin diezmar, seguimos sin perdonar, no nos gusta la autoridad delegada, no nos gusta servir, nada de eso. ¿Por qué? Porque hay una mentalidad egipcia que le está impidiendo aprender a vivir en el reino, le está impidiendo ser hijo. Ya es hijo, pero no sabe ser hijo. Este es el problema. Entonces el apóstol Pablo dice, aunque el heredero, mientras tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¡Wow! Mientras el heredero sea niño, es heredero, ¿verdad? Es hijo también, pero es niño. No ha renovado su mente, no ha cambiado sus conceptos, no está obedeciendo al Señor, sigue argumentando, sigue arguyendo, sigue porfiriando, sigue siendo contumaz. Entonces, ¿qué está pasando? En nada difiere del esclavo. Su vida no es diferente a la de un no creyente. No hay diferencia entre el mundanote de al lado, el mundanote del otro lado. No hay diferencia con él, porque no ha cambiado su mente. ¿Y es hijo de Dios? Posiblemente sí. ¿Es heredero de Dios? Posiblemente sí. ¿Está en el reino? Posiblemente sí. Digo posiblemente porque no lo podemos saber, porque no hemos visto evidencias externas. Entonces, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que el apóstol Pablo está haciendo? El apóstol Pablo está diciendo, hey, tú ya no eres esclavo, eres hijo. Y si eres hijo de Dios, eres heredero de Dios. Estás heredando un reino, ¿ok? No es poca cosa. Pero mientras el heredero sea niño, aunque sea señor de todo, aunque sea heredero de todo, en nada difiere del esclavo. No hay diferencia entre un cristiano carnal y un mundano. No hay diferencia. No hay diferencia entre un cristiano desobediente y un pagano en toda la línea. No hay diferencia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? ¿Va a darle el reino a ese hermano? No, no lo va a hacer. ¿Legalmente está en el reino? Sí. Pero va a darle la multiforme gracia para que él administre. No lo va a hacer. Por eso, cuando los israelitas fueron a Canaán, no subieron al norte, que era la ruta correcta, desde Egipto a Canaán, había que ir por el norte, sino que fueron hacia el sur, al Sinaí, para recibir los 10 mandamientos, para que ellos aprendan a ser hijos. Y 2 años después puedan entrar a la tierra prometida, la cual para nosotros es el reino de Dios. Así que depende enteramente de usted, depende enteramente de mí, no depende de nuestro Padre, depende de nuestra disposición para renovar nuestra mente y para ser obedientes a los estándares, principios, conceptos, preceptos, mandamientos del reino de Dios y el Espíritu Santo. Tremendo, tremendo.
Cuando rehusamos entrar a los dos procesos que se requieren para vivir en el reino, es decir, el proceso de la renovación de la mente basado en la palabra de Dios y procesos plural de obediencia basados en el Espíritu Santo y los mandamientos de Dios. Cuando rehusamos entrar a estos dos procesos que se requieren, así como Dios lo requirió para el pueblo de Israel también, en el Sinaí y en el desierto, en el reino de Dios, quedamos en la niñez espiritual y no somos aptos para administrar la herencia que nuestro Padre tiene para nosotros. Y aunque seamos hijos, en nada diferimos de los esclavos, porque seguimos viviendo bajo los estándares de este mundo y no de Dios. Somos hijos, lo somos, pero la mente sigue pensando como el mundo. Entonces Dios no va a soltar lo que Él ha dispuesto para nosotros. No lo podemos administrar. Si usted fuese un multimillonario, le daría a su hijo de 5 años una camionetota último modelo. Aunque usted pueda dársela, no se la daría porque sería una tremenda irresponsabilidad, porque usted pondría en peligro la vida de su hijo que no es apto, no es maduro, ni siquiera llega a los pedales para manejar tal gracia, tal bendición. No es maduro. Y lo mismo hace nuestro Padre. Tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Según el verso 2, ¿qué necesita un niño espiritual? Vamos a verlo. Según el verso 2, ¿qué necesita un niño espiritual? Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Claro, la alegoría que está usando el apóstol Pablo acá es un heredero de un reino. ¿Ok? Pensemos en un rey de Inglaterra, Carlos III, rey de tal lugar, ¿no? Sus hijos, bueno, están son herederos de un reino, pero cuando están chiquitos, claro, no es el caso de Carlos III, pero cuando están chiquitos, todavía no van a heredar el reino hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, ¿qué se le da a ese niño heredero de un reino? Se le da mentores, tutores. Es lo mismo que pasa con nosotros. ¿Qué nos da la iglesia cuando llegamos a Cristo? Un líder celular, un líder de red, un maestro de escuela de discípulos, un pastor. Eso es lo que nos da. Según el verso 2, que necesita un niño espiritual, tutores y curadores. Aquí está. Esta es la respuesta a los que no les gusta. Ay, no me gusta el liderazgo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, ahí usted cuando le caiga el 20 nos avisa y allí va a empezar su proceso. Va a perder ya 10 años tal vez, pero ahí va a empezar su proceso. Digo, es la obstinación del hombre. ¿Qué le podemos hacer? Según el verso 2, que necesita un niño espiritual, tutores, mentores, líderes celulares. ¿Qué necesitamos cuando llegamos a Cristo? Bueno, un mentor espiritual. Siempre lo vamos a necesitar. Tenemos mentores toda la vida. No tenemos uno, ni dos, ni tres, tenemos muchos. Pero la parte crucial son nuestra primera etapa de niñez espiritual. Ya después, bueno, aprendemos a caminar y en ese proceso estamos para salir adelante ya de manera individual, ya tomados de la mano del Señor. Pero bueno, siempre va a ser necesario recurrir nuestros pastores que ya tienen años pastoreando iglesias, pues constantemente me consultan, salimos a tomar un café, vemos un problema, siempre vamos a necesitar mentoría. No como al principio, que al principio es algo más digamos, más dedicado, pero siempre vamos a necesitar la mentoría. Ok. Los nuevos creyentes necesitan mentores que les ayuden a aprender a vivir en el reino de Dios. Pero este cuidado no puede ser para siempre. Dios espera que maduremos para empezar a administrar su multiforme gracia, su multiforme gracia. Amén. Quiero que contestemos el punto número 6 en los comentarios, según el verso 3, que nos puso en esclavitud cuando éramos niños. Claro, acá el apóstol Pablo está usando esta analogía de ser niños, espiritualmente hablando, lo está aplicando a un niño heredero de un reino, el hijo de un rey, un príncipe que va a heredar un reino. Pues está usando la analogía con nosotros, que también somos herederos de un reino, el reino de nuestro Padre,
pero que no puede nuestro Padre soltarnos la administración de ese reino, soltarnos su multiforme gracia, porque somos niños. Todavía no hemos renovado la mente, todavía no hemos pasado procesos de obediencia, todavía estamos pensando como esclavos. Entonces se necesita que pasemos esos procesos para que el Señor empiece a soltar sobre nuestra vida muchas bendiciones, responsabilidades, asignaciones del reino de Dios, del reino de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos puso en esclavitud cuando éramos niños? Le va a sorprender la respuesta. Y aquí es donde vamos a tener cuidado de qué está en nuestra cabecita, porque lo que está en nuestra cabecita puede liberarnos o puede esclavizarnos. ¿Ok? Vamos a leer el versículo. Dice el verso 3. Así también nosotros, aquí es donde está, ya está aterrizando la analogía el apóstol Pablo, está aterrizando la alegoría del hijo de un rey, un príncipe niño que va a heredar un reino con nosotros. Entonces aquí en el verso 3 está aterrizando ya la parábola. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aunque éramos hijos, como todavía éramos niños, estábamos aún en esclavitud y nuestra vida no difería en nada de el esclavo. No éramos diferentes al mundanote, paganote, blasfemo, ateo, no éramos diferentes porque no habíamos aprendido a ser hijos. No habíamos aprendido a vivir en el reino. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos esclaviza según el verso 3? Esa es la pregunta del punto 6. ¿Qué nos puso en esclavitud cuando éramos niños? Aquí está, muy claro. Rosalinda Peña comenta los rudimentos y costumbres del mundo. Exactamente. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que esclaviza. La mentalidad de un mundo caído, de un mundo que no reconoce la autoridad divina, no reconoce la autoridad de las escrituras, un mundo relativista que que el bien y el mal para cada uno es una opinión personal. Todos tienen ideas, conceptos, interpretaciones, especulaciones de cómo deben hacerse las cosas y no hay valores absolutos. Entonces, esos rudimentos, todo ese bagaje cultural, todos esos conceptos, todas esas ideas, todos esos cimientos fraudulentos, falsos, falaces del mundo, eso es lo que nos pone en esclavitud. Y aquí tengo que decir algo, hermanos, y hay que reconocer cuando algo es la verdad. Tengo que decir algo que el enemigo hizo un buen trabajo. El enemigo hizo un buen trabajo programándonos en el mundo al revés, porque el mundo es el reino de Dios al revés. Ana Brenda dice, el mundo, sí. María Ángeles, autosuficiencia. Bueno, la autosuficiencia podríamos decirle que es un derivado de una enseñanza mundana. Cari Carrillo, mi mentalidad mundana. Exacto. Eso es lo que esclaviza. ¿Por qué? ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque usted ya no es esclavo. Yo le decía ayer a los que se bautizaron, yo le decía esto a los que se bautizaron, escuche esto muy bien. Cuando ellos salían del agua, los ministrábamos y el Señor puso dar esta palabra. A cada uno de los bautizados les di esta palabra. Les dije, ya no estás al alcance de Satanás. Te sumergiste en un reino, saliste en otro reino. Satanás no tiene visa en el reino de Dios. Todo el poder que tenga Satanás sobre tu vida es aquel poder que tú le vas a dar. Es lo que tú le vas a dar. Entonces, ya no estamos bajo la potestad de las tinieblas, ¿no?
Ya no estamos bajo la autoridad de Satanás. No, Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, ninguna, ninguna. El único poder que podría tener el enemigo sobre nosotros es aquel que le demos con nuestro temor. Uy, uy, santa muerte, santa muerte, santa muerte. Uy, entonces, le tiene temor. Ya le dio poder. Ya le dio poder. Mi mouse le puede sanar, hermano. Mi mouse le puede proteger. Usted se reiría si yo le digo eso, porque es un objeto inanimado. Es imposible que este objeto pueda protegerle. Bueno, el mundo, ¿qué es lo que hace el mundo? Ay, la Santa Muerte me protege. La infanta me protege. Eso que cree el mundo. Pero luego viene el creyente. Ay, 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 la Santa Muerte. Ay, vamos a tirar aceite alrededor. Está pensando lo mismo. Está bajo los rudimentos del mundo. Es una cosa inanimada. No tiene poder, no tiene autoridad. Usted está en el reino. Su mente no ha sido renovada y usted piensa que tiene poder. Usted piensa que esa cosa le puede afectar y entonces Satanás va a tener el poder que usted le dé a él. Y Satanás se ríe de aquellos creyentes que están dándole importancia a algo que solamente es una cosa, porque no ha entendido el reino, porque no ha renovado la mente. Sigue pensando que, uy, 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 sigue pensando. No le dé importancia. Satanás va a reclamar su atención. Usted no se suba al ring con el diablo. Usted ordénele al diablo. Subirse al ring con Satanás es darle importancia. Subirse al ring con Satanás va a requerir que usted quite los ojos del Señor. No lo haga. Él está por abajo de usted. Él está por abajo de usted. ¿Qué es lo que va a hacer al diablo? Ordenarle. Eso es lo que debe hacer. Usar las llaves del reino. Usar la autoridad de Cristo. Eso es lo que debe de hacer. No atemorizarse. Punto número 7 y último. Me ofusco, perdón. A veces me exasperan esas cosas porque las he vivido con hermanos y me desespera un poquito. Bueno, punto número 7. Pero, ¿qué declara 1 Corintios 2:16 que tenemos en nuestra nueva naturaleza en Cristo? Aquí lo dice el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué tenemos en nuestra nueva naturaleza en Cristo? La mente de Cristo. Podemos decir entonces que tenemos dos mentalidades. Número uno, la mentalidad antigua basada en los rudimentos de este mundo, la cual nos pone en esclavitud. Y número dos, la mentalidad de Cristo, que nos enseña a vivir en libertad. ¿En cuál viviremos? En la que escojamos. Podemos estar en el reino y sin embargo seguir viviendo como esclavos, o podemos adoptar una mentalidad nueva basada en los estándares de Dios y heredar lo que Dios ha dispuesto para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice el recuadro de la derecha, la mente de Cristo. Los israelitas no quisieron cambiar su mentalidad y por eso perecieron en el desierto. Esta es una de las historias más tristes en la Biblia. Aunque ya eran libres, siguieron viviendo como esclavos. Aunque ya eran hijos, siguieron siendo huérfanos de corazón y perdieron la herencia que Dios tenía para ellos. Dios los sacó de Egipto en una noche, pero Egipto no salió de ellos en 40 años. Dios tuvo que esperar una nueva generación para darles el reino. ¿Por qué? Porque no podemos heredar el reino con mente egipcia. Y para evitar que esto se repita en nosotros, Dios nos dio la mente de Cristo. ¿En qué consiste? En aprender a ser hijos, en romper con el espíritu de orfandad y las prácticas egipcias por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, y adoptar una nueva cultura con los valores eternos del reino de Dios. Y es lo que dice 1 Corintios 2:16, porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo quiero decirle en el nombre del Señor, hermano, hermana, con toda la autoridad que me da la palabra de Dios, delante de Dios y delante parado en la palabra de Dios, le digo, incluso puedo decirle, le profetizo, usted tiene la mente de Cristo. Usted es hijo, ya no es esclavo. Usted es heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Usted tiene la mente de Cristo.
este libro inspirado por Dios me da la autoridad para hacer tal afirmación y para decirle con toda autoridad que esto es así. No importa lo que usted piense de usted mismo, no importa lo que usted sienta o no sienta, entienda o no entienda. Eso es subjetividad, eso es secundario. Claro, hay que trabajar en eso también, pero la afirmación, la veracidad, la verdad, lo que le estoy diciendo, el fundamento que me respalda es la palabra de Dios con toda autoridad. En el nombre del Señor, yo le digo, usted no es esclavo, usted es hijo. Y si es hijo, es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y usted tiene la mente de Cristo. Usted está en el reino. Usted ya está en el reino. Su problema no es espiritual. El asunto está aquí. Hay que entrar a dos tipos de procesos para aprender a ser hijos. Número uno, un proceso de renovación de la mente basado en la palabra de Dios. Y número dos, procesos plural de obediencia basados en el Espíritu Santo y los mandamientos de Dios. Le exhorto, le animo, le insto, le pido, le ruego, le suplico que lo haga, que lo haga. Y este fin de semana vamos a trabajar mucho en eso. Le espero, le espero. Viernes, sábado y domingo le espero para que experimentemos la atmósfera del reino y recibamos la palabra del reino. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar, pongan las dos manos en su corazón. Padre, bendigo la vida de mis hermanos, los pongo en tus manos, declaro ese manto de tu presencia sobre cada uno de ellos. Estamos en tu reino, somos tus hijos, ya no somos esclavos, somos herederos y tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo, nos has dado una nueva mentalidad y en esa es la que decidimos vivir, Padre. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias, sus matrimonios, sus trabajos, su economía, su salud, su ministerio. Padre, pongo en tus manos su vida. Venga tu reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad en sus vidas como se hace en el cielo. Venga tu reino, Padre, sobre ellos. Y venga tu reino este fin de semana, 6, 7 y 8 de diciembre. Venga tu reino, pon tu manto sobre nosotros, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén.